Buenas tardes, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por acompañarnos hoy en el Colegio de Arquitectos a una nueva charla del ciclo Sevilla en Proceso. Hoy nos acompaña una compañera arquitecta cuya trayectoria ha estado centrada desde sus comienzos profesionales en el territorio del urbanismo, dando además una especial importancia a puntos de vista que creo que son fundamentales a la hora de hacer el planeamiento de pueblos y ciudades y que ella considera que son parte fundamental de su trabajo, que es el campo de la ecología urbana, la perspectiva de género y la inclusión de todos los procedimientos, de los procesos participativos dentro de los desarrollos de planeamiento. En este sentido, pues ha realizado numerosos trabajos en los que estas ideas han sido prioritarias, con una especial relevancia en el trabajo de campo en el que siempre ha puesto de acuerdo a todos los agentes implicados, especialmente a asociaciones vecinales, usuarios futuros y, por supuesto, a las administraciones locales y encargadas de realizar estos planeamientos, ¿no? Se trata de nuestra compañera Reyes Gallego. Reyes, muchísimas gracias por aceptar la invitación. Es un placer tenerte aquí. Reyes es doctora arquitecta por la ETSA y es paisajista por la UNIA. Como digo, está especializada en urbanismo, dirige su propia consultora en esta disciplina desde el año 2009. Ha trabajado en la redacción del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla, además como otros diferentes planes urbanísticos en diferentes municipios andaluces. Ha trabajado como urbanista en algunas empresas como Factor IA o EDEA. Ha sido directora del proyecto La Ciudad Viva desde el año 2008 al 2015 de la Consejería de Fomento y Vivienda. Trabajó también en el proyecto europeo Habitar para la Acción e Intervención en Barrios Vulnerables de Andalucía a través de la pedagogía urbana. Impulsora y socia fundadora de la plataforma de acción Espacio Elevador Público para la reactivación del espacio público, realizando además numerosos talleres sobre paisaje urbano, espacio público y participación. Ha sido docente invitada en la asignatura de Planeamiento y Medio Ambiente y en el Máster de Ciudad y Arquitectura Sostenible de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Sevilla. Entre otros trabajos, pues ha sido directora del Plan Reaviva del año 2014 al 2019, promovido por la Gerencia de Urbanismo para la mejora de espacios públicos urbanos en los 11 distritos de la ciudad de Sevilla. Realizó el estudio de indicadores Ciudad Saludable, Avenida El Greco, además del anteproyecto de reurbanización de esa avenida y la campaña Mercado Abierto, El Greco, promovido por EMASESA. Propuesta de intervención mediante urbanismo táctico en la Plaza de San Román, en la Avenida de la Paz y en la Avenida de la Mujer Trabajadora, también para la gerencia, en el programa Hábitat Urbano. Proyecto de peatonalización corredera en el Araal y el proyecto Isla Ambiental y Parque Periurbano en Analcázar, ambos proyectos del programa europeo PREPU. Ha realizado también el estudio de investigación sobre la traslación del concepto de la ciudad de los 15 minutos a los barrios de Sevilla por encargo del Ayuntamiento. Aparte, es autora de un interesantísimo proyecto expositivo que se llama Ella en la ciudad, que además estuvo el año pasado aquí en el Colegio de Arquitectos y ha realizado una itinerancia por diferentes puntos, en una exposición fotográfica muy interesante sobre la relación de la ciudad y la mujer. Y actualmente está dirigiendo un largometraje del que hemos estado hablando y que hay ganas de que avance, y ya nos contarás, no sé si nos avanzará algo, un largometraje documental sobre ciudad y género, que además recientemente pues, han comprado Canal Sur y Movistar y que esperemos que se estrene en un plazo relativamente cercano y que podamos, además nos gustaría poder verlo aquí en el futuro en el COA. Así que nada, Reyes, muchas gracias por venir, te cedo la palabra para que nos cuente toda esta trayectoria. Bueno, lo primero, muchas gracias a ti y al Colegio de Arquitectos por la invitación, a todas y todos los que habéis asistido. Y bueno, antes de hacer como un repaso de mi experiencia profesional, me gustaría decir que estudié arquitectura con una beca y por tanto tengo que agradecerle el estar aquí a mi madre y a la educación pública y becada en las universidades. En segundo de carrera tuve la suerte de caer en el taller P con los profesores Pérez de Lama y Antonio Sáseta y la verdad que me abrieron un nuevo universo. Allí ellos proyectaban algunas películas, una de las que más me impactó fue Metrópolis, escrita y basada en la novela de Thea van Haver, escritora, guionista y actriz alemana. Y bueno, ahí conocí o me impactó ese universo obrero subterráneo y fui consciente de lo importante que es el lugar donde vives
para desarrollarte o para todo lo contrario, ¿no? Creo que desde entonces me planteo mucho qué papel tiene la arquitectura y el urbanismo como modo de control. Mis primeras experiencias en la carrera fueron muy pronto. En segundo o tercero de arquitectura empecé a trabajar en el estudio de un arquitecto que hacía planes generales de urbanismo, o sea, PGOs, en varios municipios de algunas provincias de Andalucía. Y bueno, esto era pre-boom inmobiliario, que en su momento era el boom de los PGOs, no solo en Andalucía, sino en nuestro país. Y yo la verdad es que creía que eso era lo normal y ese es además el concepto que tenemos o que se tiene del urbanismo, ¿no? Un urbanismo decidido por hombres, en su momento era este arquitecto, los concejales, los alcaldes. Y bueno, yo caí ahí, la verdad que empecé a alucinar con la facilidad con la que se trazaban líneas de carretera, se coloreaban territorios, se recalificaban suelos y lo poco que se tenía en cuenta el impacto que eso causaba en el territorio. Sin embargo, mi segunda experiencia en la carrera, también por tercero o cuarto de carrera, que la conocí por un anuncio que estaba en secretaría, era la rehabilitación preferente de viviendas en varios municipios también andaluces, y ahí fue un choque completamente distinto y un choque con la realidad, porque entré en infraviviendas, iba con una compañera, Beatriz Gerena, en su momento con nuestro láser, que era por aquel entonces tecnología punta, y bueno, corroborábamos realmente las necesidades que tenían esas familias, tanto pues, por problemas de infravivienda, de humedades o de accesibilidad, y ahí fui consciente de la función social real que puede llegar a tener la arquitectura y el urbanismo, y creo que fue en ese momento cuando decidí que este no era el urbanismo que me interesaba. Después de estas experiencias tuve la suerte también de participar colaborar como becaria en el Plan General de Ordenación de Sevilla, bajo los mandos de Manolo Fusteguera. Esta portada es de nuestro amigo Javier Aldaria, que me gustaba traerla porque el tío se marcó un diseño súper chulo con estos fisos que escaneaba y me pareció como una forma de resignificar el territorio metropolitano, la ciudad metropolitana de Sevilla, muy bonita. Aquí se abrió de nuevo un universo desconocido para mí, el sistema de información geográfica, aparte de tener en mis manos pues, toda la información, tanto de sistemas generales como el más mínimo detalle de toda la ciudad de Sevilla. Aterricé en calles y en barrios que yo no conocía y aparte con toda la información, tanto de usos, de volúmenes, de población, y fui consciente de esas diferencias que va marcando el territorio, ¿no? Y por otra parte también tuve la oportunidad de descender a esos territorios y darme cuenta que el urbanismo no se puede hacer por una pantalla ni por un programa informático. Por ejemplo, este es en la avenida San Lázaro. A día de hoy sigue así, el PGO lo pinta lo colorea como área verde, ¿no? Bueno, en paralelo terminé la carrera, hice el proyecto fin de carrera. Siempre me ha interesado mucho el paisaje y el espacio público. Esta maqueta maravillosa la hizo Dani Juan, que está aquí. Participé en el primer premio del Parque del Guadaira, que tiene como relevancia que este parque metropolitano uniera realidades tan diferentes como son las de Heliópolis y Polígono Sur. Parecía algo imposible en su momento y se consiguió. En este otro primer premio, que ya ahí hacíamos como una propuesta de recuperación del ciclo del agua, el Parque Porzuna, que este proyecto lo hice con Sergio Rodríguez, que en ese momento estaba en EDEA, como yo. Hoy es No Más Garden y también están haciendo muchos trabajos sobre naturaleza y agua. Y bueno, este trabajo fin de máster, del máster de paisaje, lo he traído porque lo interesante de este máster fue la lectura paisajística de la ciudad, donde no tenía ni un solo profesor arquitecto, eran geógrafos, biólogos, antropólogos, ingenieros,
sociólogos, y creo que eso pues me abrió muchas lecturas y una nueva visión del territorio. A partir de aquí empecé en La Ciudad Viva, estamos hablando ya del 2008, plena crisis inmobiliaria, y digamos que tuve la suerte de caer en este gran canal de debate donde se estaban, digamos, sentando las bases de una nueva concepción de arquitectura y urbanismo que quería debatir y resolver todos los problemas cronificados que nos habían llevado a la gran crisis económica y crisis inmobiliaria, ¿no? De importancia tuvo que es un canal híbrido, que no solamente, digamos, llevábamos a cabo acciones en el territorio, como por ejemplo la de la rehabilitación de barrios, sino se abrió por primera vez, fue digamos, la explosión del mundo digital, y en un organismo como la Junta de Andalucía se abrió por primera vez pues, formatos como el blog, un canal TV, redes sociales, y esto nos permitió ponernos en contacto con mucha gente que estaba trabajando en la misma línea, no solamente en toda España, sino en Latinoamérica, y también entrar en contacto directo con los propios impulsores y gestores de iniciativas urbanas tan importantes como la del Anillo Verde de Vitoria-Gasteiz, o el proceso participativo para la rehabilitación del barrio de la Mina, en Barcelona. Como veis, esta imagen es bastante diferente de la del fotograma del hundimiento y es más hacia donde yo me he dirigido a partir de entonces, ¿no? Pudimos conocer en persona a Jaime Lerner, nos estuvo contando en qué se basaban las premisas de las actuaciones que hacía en Curitiba. Este, por ejemplo, es un proyecto muy interesante que llevó a cabo con estos autobuses de alta velocidad que levantaban una plataforma para que fuesen a la misma velocidad, un transporte público que tuviera como a la misma velocidad del metro, porque la gente no tiene que bajarse y subir, y él lo que hizo fue conectar los distintos barrios, rehabilitando edificios o recuperando edificios que estaban vacíos con bibliotecas, y esa fue la forma de interconectar los distintos guetos que existían en ese momento en Curitiba. El equipo del proyecto Favela Painting, que también resignificaba el paisaje de las favelas de Brasil. Pude conocer las favelas de Medellín y, por ejemplo, este maravilloso proyecto de Metro Cable, que hizo posible que muchas familias que no habían salido de las favelas pudieran conectarse con el resto de la ciudad. Y bueno, encuentros y jornadas que muchos y muchas de las que estáis aquí conocéis, como son las jornadas del urbanismo a la ciudadanía, que es un poco el eje que siempre me ha gustado llevar en mi trabajo, y que se celebraron aquí en Sevilla y tuvieron un impacto a nivel nacional, ¿no? Aquí, por ejemplo, en esa dualidad híbrida que decía de educación expandida, conseguí llevar clases de, por ejemplo, este es Manu, del equipo Zuloar de Madrid, a la Escuela de Arquitectura, también la llevamos a los colegios, y otras actividades que sí que hacíamos en el territorio que eran bastante interesantes, como en estos barrios donde muchas familias iban a ser realojadas, nuevas viviendas que ponía a su disposición en el entonces ABRA, la Agencia de Vivienda y Rehabilitación Urbana de Andalucía. Y entonces hacíamos un trabajo con esos niños para que fueran conociendo ese proceso, ¿no? Antes de mudarse a un nuevo entorno. También hicimos un trabajo en el programa de Cámara Urbana con la población más joven, en varios barrios también de la periferia, tanto de Córdoba como de Almería y Sevilla, y el programa de acompañamiento al realojo en las viviendas del Puche. Muchas de estas viviendas venían pues dibujadas o proyectadas por técnicos de la delegación, y otras que yo no entendía por qué, por concursos, habían llegado casi por equipos por ejemplo, madrileños que no habían conocido ni visitado el espacio nunca, ¿no? Y sí que nos encontrábamos aquí, pues eso, el ver la mala praxis cuando una arquitectura no está proyectada para la gente que va a vivirla, ¿no? Y no está
Por ejemplo, aquí se quejaba mucho que no tenían ni dónde tender ni los niños podían jugar, ¿no? Y venían de vivir de un espacio completamente diferente. En este momento, bueno, soy totalmente consciente no solo de cómo te puede influir la ciudad o el país donde vivas, sino el barrio y tu código postal, ¿no? Y a partir de aquí, pues impulsamos, aquí está Elena Soriano, de Espacio Elevado al Público, impulsamos una serie de acciones urbanas bajo la plataforma Espacio Elevado al Público, donde queríamos reactivar esos espacios que estaban abandonados o infrautilizados, ¿no? Con Inma Núñez y Lidia Núñez también. Y la primera fue la de Fake Station en BAMI Polígono Sur. Esto proviene de una promesa no cumplida en este momento hacía 30 años, pues ahora hará 40 perfectamente, del soterramiento de las vías del tren. Cuando tiene lugar la Exposición Universal de Sevilla, el soterramiento de las vías del tren se para justo ahí, ¿no? Y no es casual, evidentemente al barrio de BAMI no le interesa unificarse con Polígono Sur. Polígono Sur se convierte en un gueto cada vez peor. Entonces imprimimos estos muñecos a escala real de los vecinos que de alguna manera saludaban a esos vecinos de BAMI y saludaban a todas las personas que llegaban en ese tren de cercanía. Estas mujeres subieron por primera vez en este andamio, que era nuestra Fake Station, y fue la primera vez que miraron más allá del muro. Bueno, con Espacio Elevado al Público también hicimos mucho trabajo de talleres en las escuelas. Y en estos talleres, aquí está Félix de la Iglesia y Elena Soriano otra vez, también queríamos visibilizar que en este barrio no hay espacios para el juego, para los niños, y con unos juegos y unas latas de pintura, pues transformamos durante esos días el espacio que pretendía transformarse, pero ese proyecto se ha quedado estaba mediando el comisionado y la gerencia de urbanismo y el ayuntamiento y bueno, se ha quedado ahí. Una pena porque realmente hubo muchísimas respuestas por parte de los vecinos y tenían muy claro que lo que querían no era nada baladí y bueno, son estas experiencias que además da pena porque hace que la gente después esté más reticente cuando vuelvas a acercarte, ¿no?, a implicarlos en un proceso participativo. Otra de las máximas de Espacio Elevado al Público tenía que ver con la reactivación de torneos y bueno, porque es sorprendente, ¿no?, que esta ciudad no se relacione con el agua de otra forma y ya no solo por el casco norte, sino a nivel metropolitano y sin embargo otras ciudades que no tienen este clima tan hostil pues sí lo hagan, ¿no? Esto llegó a los cajones de la gerencia y después han hecho el proyecto del paseo, que no han llegado a la lámina de agua, que era para nosotras lo más importante, y lo han hecho con mucho más presupuesto de lo que se planteaba en su inicio. Pero bueno, el plan Reaviva aparece en una licitación en la gerencia y después de muchos problemas burocráticos conseguimos llevarlo a cabo y consistía en buscar detectar unos 100 microespacios para reactivar el espacio público de los 11 distritos de la ciudad de Sevilla. Si tenéis alguna duda o algo me preguntáis porque estoy aquí como en las balas y lo mismo estoy, no sé. Bueno, conseguimos, esto es como muy tedioso de explicar y entonces lo voy a resumir rápidamente y después si tenéis alguna duda. La estrategia primera era en esos sistemas generales que reactivaban el inconcluso Anillo Verde de Sevilla a partir de una serie de actuaciones. La segunda estrategia tenía que ver con esos bulevares que le llamábamos conectores de barrios, que en la actualidad están haciendo justamente de lo contrario. El tercero eran itinerarios que creíamos que eran inaccesibles o que eran inseguros, y aquí ya introducíamos la perspectiva de género. Y por último, esas pequeñas plazas que tenían que ver también con el comercio local y con todo el tema de los cuidados. Finalmente nos salieron casi 14 o 15 microactuaciones por cada distrito, teniendo en cuenta que eran 11 distritos y cada una de ellas
con su ficha donde no cerrábamos un proyecto, sino que detectábamos cuáles eran las necesidades a base de reunirnos con colectivos, asociaciones, encuestas en la calle, y a partir de ahí se lo llevábamos a la gerencia. Con el grupo Lugadero proponíamos un proceso de participación y de codiseño del proyecto, en el que se hacían una propuesta, se devolvían y así como ida y vuelta 3 veces hasta que terminábamos de proyectar la actuación con los puntos de vista de cuanto más gente mejor, porque nos dimos cuenta que en los distritos únicamente había un perfil, que era el hombre jubilado, y entonces decidimos buscar a ver dónde estaban los jóvenes, dónde estaban los niños, dónde estaban las madres, las abuelas, y decidimos hacer pues todo este proceso participativo in situ, en el sitio. Con esta metodología que íbamos rehaciendo en cada lugar, adaptado al contexto, y con todos los canales que se nos ocurrían para que a la gente le llegara y pudiera participar, pusimos en marcha, bueno, de todo buzoneo, nos metimos con los grafitis en algún otro lío, pero bueno, finalmente llevamos a cabo la peatonalización de baños. Los comercios estaban muy preocupados al principio, pero al final conseguimos con ellos hacer un calendario de obras que tuvieran que ver con las vacaciones de sus comercios para que no tuvieran las pérdidas, y curiosamente había algo de reticencia en peatonalizar esta calle con el pedazo de bordillo que estáis viendo, y que casi que no se cabía, ¿no?, en esa acera tan estrecha. Pero justo tuvimos la suerte en este proceso que ese año, en Semana Santa, el Gran Poder cambiaba su itinerario y el paso del Gran Poder no cabía por ahí. Y entonces os lo juro que fue así, fue cuando el Ayuntamiento decidió meterle mano, y cuando vimos la trrr, dijimos ahora es la nuestra, y justo gracias a eso pudimos llevar a cabo esta peatonalización. Y bueno, gracias a Dios, gracias al Gran Poder. Y bueno, hay algunos errores, como el último pavimento que se decidió, que es demasiado poroso, que es un poco sucio y tal, pero bueno, la calle yo creo que hoy se disfruta de otra manera, los comercios están súper contentos, y esta imagen yo creo que dice mucho. Estas son mis reuniones diarias en mi trabajo como urbanista. Ahí está el gerente de la Gerencia de Urbanismo, está el primer alcalde, el antiguo alcalde, el concejal de Hábitat Urbano, el director de Fiestas Mayores y director del distrito de Casco Norte, y el director de Conservación de Obras de la Gerencia de Urbanismo. Este es el perfil con el que yo me codeo hace unos cuantos años. Esta segunda acción del Reaviva, o intervención del Reaviva, tenía que ver con esta calle que no tenía nombre y que ellos le pusieron el Paseo de Bonanza. Es una paralela a Tarfia y había problemas de accesibilidad. Allí viven muchos jubilados y jubilados del puerto, porque en ese momento no trabajaban las mujeres en el puerto, y quedamos con ellos a hacer una intervención bastante fácil, que era la de unificar los alcorques en varios alcorques en uno solo, y que ellos adoptaran y mantuvieran estos alcorques, ¿no? Ellos estaban encantados. Conseguimos que parques y jardines también participaran en la actuación. El Fan Lab de la Escuela de Arquitectura también, bueno, nos echó este cable, hicieron estos carteles tan bonitos. Y por último, en el Parque del Olivo, que es un espacio que, bueno, Dani conoce bien, ¿no?, porque uno de tus proyectos maravillosos de Canasta Solidaria está muy cerca, pero es un espacio bastante complicado. Ahí hay tráfico, a la vez que esto da a un colegio con bastante asentismo escolar. Por otra parte, hay una densidad brutal de viviendas, de familias trabajadoras, una iglesia evangelista, un bajo de comerciales que tampoco querían o temían el hecho de que las obras duraran más de lo debido.
pero finalmente, bueno, hicimos todo este proceso de ecodiseño con todos ellos, siempre en el espacio, y llegaron las obras. Yo iba a la casetilla a hacer fotos porque es que no me lo podía creer que esto se hubiera logrado. Y se ha logrado. Pero justo antes de la inauguración, Juan Espada me dice que había que vallarlo, que eso no iba a durar ni 2 días y que iba a salir en los periódicos. Y bueno, yo ahí sí que me empeñé, porque por ejemplo, este viario que hay delante del colegio fue un gol con el que yo no estaba muy contenta, pero al final, bueno, tienes que negociar. Pero eso de vallar este parque, porque yo me temía que si se vallaba iba a ser más inseguro de lo que era en un inicio. Mucha gente rodeaba digamos, este vacío, porque bueno, allí había no solamente botellonas, sino otras situaciones más complejas, y finalmente conseguí que no se vallara y a día de hoy el parque funciona perfectamente. Es de las cosas que, vamos, de los proyectos que más alegría me han dado, sobre todo por los mensajes que recibo de los vecinos y de la gente que pasa por allí, que ahora en lugar de rodearlo, pues todo el mundo quiere pasar por allí porque es más seguro esto que otras zonas cercanas, ¿no? Y bueno, por el Plan Reviva conseguimos el premio del colegio en el 2020, creo, o 2021, no recuerdo. Y pongo esta foto porque la que está a mi izquierda es una trabajadora de una ONG, Manos Abiertas, que trabaja en Polígono Norte con los chavales y ha hecho una mano increíble en el proyecto del parque. El de la derecha es uno de Manuel, uno de los jubilados del nuevo Paseo de Bonanza, que además adoptó el alcorque más grande. Y el que nos entrega el premio es de la Cámara de Comercio de Sevilla y el alcalde, el entonces alcalde. Traigo esta foto porque ahí me acuerdo que tenía 2 pensamientos. Uno, la de veces que había disimulado mi barriga. Yo ya era madre de 2 niños y yo he tenido que disimular muchas veces el embarazo en reuniones, y sobre todo cuando no había firmado todavía la licitación, era como que nadie se entere que estoy embarazada. Entonces he ido a muchas reuniones con camisetas negras y anchas y en ese momento lo pensé. Y otra cosa que también pensé fue si había muchas mujeres que no tuvieran un socio arquitecto y que hubieran recibido muchos premios en este colegio. Creo que hay poquitas y Marta, te tienes que presentar porque tú... Ah, vale. En cualquier caso, hay pocos estudios de mujeres y esto tiene mucho que decir. Yo creo que hay un problema de compatibilizar la maternidad con la profesión, pero bueno, ahí lo dejo. La Avenida El Greco fue un encargo de Masesa, solamente el anteproyecto, y bueno, convertimos esto en esto. Aquí colaboraron Félix de la Iglesia, María Rivas y Julia Moreno. María y Julia hicieron un trabajo increíble y teníamos muy claro desde el principio que queríamos un suelo poroso, permeable, y poner por primera vez, probar sistemas de drenaje urbano sostenible de forma que se recogieran las aguas pluviales y devolver, digamos, el ciclo del agua a un aljibe que fuera el que luego regara todo este espacio verde. Por contar una anécdota, de las cosas más complicadas en este proyecto fue que la Gerencia de Urbanismo decía que eso no era conservación de pavimento, porque era un pavimento mixto, y Parques y Jardines decía que eso no era jardín porque ahí había hormigón. Entonces nadie quería hacerse cargo de todos esos metros cuadrados y eso paralizó el proyecto casi 2 meses. Finalmente se hizo cargo Parques y Jardines y bueno, teníamos claro también, aparte del sistema urbano de drenaje sostenible, que está funcionando muy bien y que este proyecto también me ha dado muchas alegrías de mucha gente que vive allí, y aquí tenemos el caso concreto de la suegra de Elena, que también manda mensajes muy bonitos, que vive justo en esa calle. Meterle color a través de la floración de estos parterres, y aparte con las tipuanas y las jacarandas, que ahora mismo las jacarandas están en esta ciudad increíble, ¿no? Y
y siempre he creído también que las ciudades en general necesitan un poquito más de color. Favorecer la accesibilidad. Aquí también los comercios tenían mucha preocupación por aquello de la duración de las obras y que su negocio iba a cerrar. Por suerte no ha cerrado ninguno, pero Ricardo Barquín nos ayudó a una gran campaña durante las obras, también fomentando el comercio local, y hicimos todo este inventario de todos los comercios que había en el Greco. Y esta pues es una imagen, aunque no me guste nada el podotáctil, por ejemplo, o la baldosa al final por una baja, que hemos estado hablando antes de la constructora, no era la baldosa inicial, pero al final la imagen que me llevo es que esta calle tiene vida y tiene mucha vegetación y funciona. La tesis doctoral no me voy a detener, sí que hice un inventario de toda la documentación de la ciudad viva, porque, bueno, casi todos estos programas y proyectos al final dependen de los vientos políticos, y bien lo sabe también Dani. Y la ciudad viva cerró. Yo no quería que toda esa documentación y toda esa base de información y de conocimiento se perdiera. Entonces decidí hacer mi tesis doctoral con ese contenido, pero sí quería darle como mi mirada, que además en ese momento ya había sido madre, y también tenía como otras escritoras que me ayudaron en todo el proceso de escritura. Y bueno, al final la base de la tesis doctoral hizo que mirara la ciudad realmente con perspectiva de género, porque para mí llevar un carrito fue claramente un indicador urbano, y además yo tuve 2 hijos muy seguidos, y no solamente llevé un carrito, sino que llevé un carrito y una barriga, y después llevé un carrito y un niño, y después llevé 2 niños. Y claro, fui consciente que yo decía, pero bueno, es que cualquier animal habría tenido en cuenta todo lo reproductivo a la hora de diseñar su hábitat. ¿Cómo es posible que el 70% de los espacios de esta ciudad estén ocupados por coches y todo lo que tiene que ver con el coche, y el resto lo dejemos para todo lo demás, para la vida, para la reproducción, para la sociabilidad? Y bueno, aquí a partir de este momento pues sí que todos los proyectos y licitaciones en las que me he presentado tienen que ver con este tema, con peatonalizar o con hacer una ciudad más amable para los niños y las niñas. Esta, por ejemplo, es una licitación que está en los cajones de la gerencia, algunas salen y otras no. Esta es otra inconclusa de toda la parte de Resolana, que pretendíamos llevar por toda la muralla y hacer esa ronda que en realidad tiene una dimensión de autovía en vez de una calle urbana, hacerla cada vez más amable y dejarlo en un solo carril. Esta fue la de Cruz Roja, que finalmente el proyecto llegó a manos de otro estudio y lo ha ejecutado de otra manera, pero este era el proyecto incipiente. Nos costó muchísimo convencer al Ayuntamiento de Sevilla para que lo peatonalizara, y aunque el proyecto que finalmente se ha ejecutado, para mi gusto, pues tiene algunas carencias, pero realmente la gente está disfrutando la calle y en términos generales está contenta. Y bueno, con el programa PREPU, que es de la Delegación Territorial y con fondos europeos, accedí a la licitación de Arnalcázar, que no la he traído, pues no aburriros demasiado, y este es el proyecto del Aral, que también tiene que ver con una peatonalización, donde aquí llevamos como 2 años y medio, el proyecto ya está aprobado por delegación, que no ha sido nada fácil porque hay como muchos agentes, ayuntamiento, delegación, consejería. El proyecto está aprobado, no lo hemos cobrado todavía, pero la alcaldesa, que es la primera vez que he trabajado con una alcaldesa, estaba muy a favor, no hacía falta casi explicarle los motivos por los que se iba a beneficiar el municipio, pero ayer recibió una moción de censura por este proyecto.
Sí, bueno, ya la han empezado a acusar por otra serie de cosas también relacionadas con el pueblo, pero bueno, la crispación ha empezado por aquí. Es el problema de, bueno, creo que lo llevo diciendo desde el principio, que el urbanismo esté pues en manos de la política, ¿no? Y yo creo que debería ser una disciplina que fuera por encima. Esta historia acaba bien. Es el último encargo que he tenido, el de extrapolar el concepto de la ciudad de los 15 minutos a la ciudad de Sevilla. Es una investigación que me ha gustado muchísimo hacer, que hemos cobrado. Y bueno, aquí pude conocer también a Carlos Moreno, el autor de este concepto de los 15 minutos, y os recomiendo su libro. Sennett, en el prefacio, dice: cuanto más dispersa es la ciudad, más aumentan las desigualdades. Y bueno, esto tiene mucho que ver con aquella ciudad funcional que hablábamos al principio, que estaba diseñada pues teniendo únicamente lo productivo en la cabeza y llegar con el coche cuanto antes a la fábrica y no tener pues todo lo demás, ¿no?, en cuenta. Jacobs ya hablaba, que para mí tiene mucho que ver con ese concepto de la ciudad de los 15 minutos, ya hablaba de la escala humana, de la vitalidad urbana y de planificar con esa perspectiva de género. Y bueno, la cronociudad también habla de desguetizar, digamos, la ciudad y que todo el mundo, viva donde viva, tenga las mismas oportunidades a 15 minutos a pie o en bici, ¿no? Aparte, esto también es una respuesta ambiental a la situación actual y concretamente en Sevilla también es una respuesta a la turistificación que se está generando en el centro urbano. Sevilla es una ciudad completamente monocéntrica y esta investigación lo que trataba era de hacerla, bueno, buscar esa ciudad policéntrica donde además muchos de los barrios de Sevilla siguen teniendo esa identidad y esa autenticidad, y a partir de estos indicadores urbanos y coger otras referencias como las supermanzanas, que nos parecía como una escala muy adecuada porque las dimensiones son 500 metros por 500 y en esa circunferencia de 1 kilómetro cuadrado son los 15 minutos de media a pie. En base a esto, pues cuadriculamos la ciudad de Sevilla y elegimos una serie de barrios, que entre ellos estaba Tiro de Línea, pero también estaba San Pablo, San Diego, Parque Alcosa, San Jerónimo, y hicimos la prueba, volviendo otra vez al inicio del PGO, a toda esa información SIG y a través de esos indicadores urbanos que habíamos detectado que podrían ser interesantes, hicimos la prueba de cómo con pequeñas intervenciones podíamos dotar a ese barrio de todos esos equipamientos necesarios y oportunidades a 15 minutos, ¿no? Bueno, estas son las fichas que son un poco inagotables, pero aquí viene el último proyecto en el que estoy haciendo este diagnóstico y este trabajo de campo por todos los barrios. La izquierda es Tiro de Línea, el de la derecha es San Jerónimo. San Pablo, pues me di cuenta, claro, yo salía todas las mañanas a hacer el mismo testeo a todos estos polígonos residenciales y me encontraba que las que estaban en las calles, en las esquinas, en las paradas de autobús, en los mercados de abastos, eran las mujeres de esta generación. Son las mujeres primeras pobladoras de estos barrios, que la mayoría de ellas vienen de un entorno completamente diferente, vienen de entornos rurales o de casas de vecinos y son un patrimonio cultural que no se ha reconocido en la historia de nuestras ciudades. Ellas son las que vigilan las esquinas, las que socializan, las que mantienen los mercados de abasto abiertos, las que cuidan las macetas, las que cuidan las fachadas, las que vigilan desde los balcones, las que limpian las aceras, las que utilizan el transporte público y muchas de ellas, como el caso de Juaní, las que han luchado porque los barrios hoy tengan
simplemente un centro de salud o una línea de autobús. Cuando estas mujeres fueron a estos barrios, que estaban planificados, como he dicho antes, por estos señores, no se les tuvo en cuenta ni a ellas ni la vida que iban a tener posteriormente siendo madres y cuidadoras de esa familia y, paradójicamente, cuidadoras de ese sistema capitalista que al final estaban ellas sosteniendo, ¿no? Entonces, muchas de ellas empezaron a organizarse y todo esto yo lo he ido conociendo gracias a que, al poner esta serie de fotos azarosamente en Instagram con este hashtag de ellas en la ciudad, de pronto tengo el feedback de algunos amigos como vosotros. Veo que suscita algún interés esta serie de fotografía. Comienzo con esta pequeña exposición en el estudio de fotografía de un amigo y a partir de ahí veo que tiene como mucha difusión en los medios. La gran Carmen Camacho, autora y periodista a la que admiro mucho, le dedica una columna en el Diario de Sevilla, me llaman de Radio Televisión Española, de Canal Sur, de Radio No Puede Ser y bueno, empieza a tener tal calibre que yo realmente me sentía poco honesta con estas mujeres, porque las protagonistas de las fotografías eran ellas y a ellas no les había llegado esta serie de fotos. Entonces decido coger todos esos marcos, meterlos en mi maleta e irme con la maletita de ruedas a todos los distritos de Sevilla a pedir que me dejaran exponer esta serie de fotos. Me adapto a los recursos de cada uno. En el caso de, por ejemplo, San Jerónimo, arriba a la izquierda no podía colgar porque era un espacio protegido. En el de Su Eminencia es un espacio nuevo. Yo creo que fui yo la que estrené este espacio positivo. Aquí en La Sirena, por ejemplo, me dijeron que esto era imposible, que tenía que esperar un año. Pero en estos centros cívicos, bueno, es que no se lo podían creer que alguien quisiera ir por amor al arte a exponer una serie de fotografías. Entonces digo, ¿cuándo tenéis hueco? Entonces, tenía la fecha que yo quisiera. Abajo está San Pablo, está Cerro Mate y claro, lo que yo no sabía, que esto ha sido también producto de la casualidad, es que las que utilizan el centro cívico son ellas, estas mujeres, las protagonistas, son las que entran y salen de las actividades de todos los días. Algunas van a memoria, a yoga, a escritura, a tertulias literarias, y claro, entonces empecé a quedarme a ver cuál era la interacción que ellas tenían con la exposición. Lo primero, estaba un poco sorprendidas, no entendían por qué ellas me suscitaban interés. Yo les preguntaba por sus vidas y ya hubo un momento en el que empecé a preguntarles de otra manera y estaban deseando hablar. Y empezaron a contarme historias increíbles como que han parado carreteras, han ocupado organismos públicos, se han puesto de acuerdo para concentraciones para cerrar colegios pidiendo precisamente todos esos equipamientos que no tenían. Por otra parte, la área de igualdad en ese momento me llama para decirme si puedo llevar la exposición de fotos el 8 de marzo al ayuntamiento y abrir el acto del 8 de marzo del año pasado. Y yo le dije que sí, con la condición de poder ponerlas en estas super lonas que gracias a María Murillo pudimos colgar desde el edificio El Laredo, que miraran a la Giralda y bueno, llevarlas a ellas y darle el micro a ellas para que contaran su propia historia, ¿no? Algunas estaban muy nerviosas, pero allí delante de los medios y del alcalde, con Elena Córdoba también, poniendo esa atmósfera sonora, hicimos este acto tan bonito y a la vez también aquí me lo propusieron y como yo quería que esto se visibilizara lo máximo posible, a la vez montamos la noche anterior también con María, menos mal. Y bueno, con toda esta difusión me propusieron hacer un documental, presentarlo a Generama, que es el festival de cine andaluz hecho por mujeres. Yo la verdad que no me había planteado hacer un documental sobre esta historia, pero por otra parte tenía ganas de que ellas la contaran. Y allí que fui a una mentoría con la gran Mercedes Moncada, que es una documentalista, y me ayudó a darle forma para solicitar la ayuda
a Canal Sur y a la primera Canal Sur me lo compró. No quiero hacer muchos spoilers, parece que también entra a Movistar, esto lo estamos sabiendo entre ayer y hoy, lo cual pues le va a dar mejor empaque porque quiero que todo suene muy bien y se vea muy bien. Y no quiero hacer mucho spoiler, pero claro, voy a contar en este documental la historia de la ciudad a través de estas mujeres que no han hablado, ¿no? Me emociono. Para poder llevarlo a cabo he montado la productora Las Afueras Films y entre tanto empiezo el segundo bloque del rodaje la semana que viene. Después vendrá montaje, postproducción y entre tanto pues me gustaría lanzar una serie de mensajes como urbanista y que en todo este tiempo he estado pensando, y es que no me voy a presentar a más concursos gratis. No me voy a presentar a concursos que hagan bajas temerarias, que pidan avales y me tenga que asociar con otros grandes estudios. Pido calidad e innovación en los concursos. Pido que los proyectos y programas vayan por encima de los vientos políticos, porque hay muchas personas que al final se quedan a medio camino, como es el caso, por ejemplo, de las viviendas, de las maravillosas viviendas sociales públicas de tiro de línea aquí de nuestro compañero Dani Ojeo, como es el caso de todo el programa educativo que empezamos a hacer en Polígono Sur. Estoy pensando montar una asociación de arquitectas, tal y como han conseguido las cineastas, para solicitar una cuota femenina. Creo que no hay ninguna arquitecta mujer independiente que haya recibido el premio COAS en este, bueno, en este colegio, pero yo creo que en toda Andalucía. Pido al colegio que regule a las autónomas los honorarios y las bajas, y a la escuela que contemple salidas a otras arquitecturas y a otros urbanismos. Ahora que estoy acercándome mucho al mundo del cine, si hubiese conocido, por ejemplo, la dirección de arte, probablemente, o todo el trabajo de localizaciones u otros, como la pedagogía del hábitat, acompañamientos en realojos, rehabilitaciones preferentes. Creo que son arquitecturas y urbanismos muy necesarias, que no están contemplados en la Escuela de Arquitectura en la actualidad, y una escuela que ofrezca otras posibilidades de docencia más allá de la meritocracia. Y aquí termino. Si me queréis preguntar cualquier cosa, estaré encantada. Gracias. Algo rápida. ¿Cuánto? Un poco. Yo tengo 20.000 preguntas que hacerte, pero prefiero que te las haga el público. Venga, alguien que quiera, pues yo creo que ha sacado una cantidad de temas que da para echar un rato aquí hablando de múltiples cosas. No sé si alguien quiere comentar algo. Vaya, bueno. Venga, pregúntame algo. Vamos, si no empiezo yo. Venga. Me empiezo yo. No, y además, vamos, recibiste, creo que fue en el 2021, cuando dieron el premio. Y sobre todo, aparte del Plan Reviva, uno de los temas más, yo creo que más me llamó la atención en aquel momento fue el tema de la participación. O sea, la necesidad de que se produjera una conexión del técnico y que además las administraciones te dejaran que hablaran con las sociedades vecinales, con los vecinos, con los futuros usuarios, para saber cuál era su demanda. Eso es algo a lo que realmente, desgraciadamente, no estamos acostumbrados en ningún sitio. O sea, aquí el planeamiento se hace siempre un poco desde el tablero de dibujo del arquitecto, del urbanista, y muchas veces sin tener en cuenta. Y la experiencia fue positiva. Sí. O sea, en general. Sí, no, en general y en particular. El problema es que esos programas dependan de una voluntad política que hubo en ese momento de poner en marcha un programa participativo, pero la necesaria participación se viene hablando pues desde la Ciudad Viva y por muchos equipos de muchas ciudades. Lo que pasa es que eso todavía no se ha instrumentalizado dentro de, por ejemplo, la gerencia de urbanismo. Nosotros proponíamos que cuando nos fuésemos
porque el contrato era por 4 años, que al final se alargó un poquito y fueron 5, pero proponíamos que esa metodología ya la adquiriera la Gerencia de Urbanismo como suya y fuese parte del funcionamiento de la propia, del propio organismo. Que no ha sido así. No ha sido así. No ha sido así. O sea, digamos que es una experiencia que realmente abrió un campo, pero que no ha seguido. Hay muchos motivos. Para los propios trabajadores de la gerencia es un lío. No. O sea, para los técnicos y para los funcionarios es un lío, porque tienes que salir a la calle, porque todo el proceso es más largo, porque todo es más flexible y, claro, hay que trabajar más, porque, hay que poner de acuerdo a muchos agentes. De todas formas, no sería tan complicado. Lo ha intentado, por ejemplo, el programa de la ciudad amable, que está dentro de ese programa del PREPU que hablaba antes y que yo he estado en varios municipios como en Alcázar, Aal y Conil. Ese programa, por ejemplo, obliga a contratar a un equipo que haga un proceso de participación. Lo que pasa que eso al final, pues en algunos casos acaba siendo presentar una encuesta o hacer un acto público o algo así. Yeah. Y yo creo que para que realmente sea un proceso de participación real y que al final lo que quede sea codiseñado con la gente, que por eso no ha habido problemas en el Parque del Olivo, que decían que las cosas no iban a durar ni 2 días y allí nadie ha tocado nada porque todo el mundo lo ha hecho suyo. Que han dibujado parte de lo que hay y además en la obra estuvimos peleando porque había mucho asentismo escolar en el colegio y conseguimos por un docente que había en ese colegio y que conocíamos que parte de las prácticas de plantaciones en el propio Parque del Olivo estuviera hecha con los alumnos del colegio y que esto le calificara o le puntuara en esas asignaturas donde estaban teniendo problemas de asentismo. En estas plantaciones, además, de pronto se empezaron a unir pues las madres, incluso algún yonki que aparecía por ahí, o sea que esto era... Pero bueno, finalmente pues lo que hace es que cada uno tiene su espacio en el parque y hay una convivencia bastante pacífica en este espacio y todo el mundo lo hace suyo. Partiendo de la base de que tienes al usuario dando ideas, lo lógico es que esa idea funcione. Claro. O sea, a ver, es verdad que... Evidentemente el trabajo de campo sería tremendo, vamos, o sea, poner de acuerdo a todos los... Claro, es cierto que en el Reaviva, por ejemplo, en algunas reuniones, sobre todo en las primeras, y sobre todo si es un espacio cerrado, no es lo mismo, participan de forma muy diferente cuando estás hablando en un distrito y además estás hablando con este formato, y la gente levanta la mano y dice, ¿y mis aparcamientos? Y eso ahí va ya, que se van a hormigonar los alcorques. Entonces tuvimos que poner como una especie de manifiesto previo, porque además el plan así lo requería y era la vegetación se aumenta, el suelo se hace más permeable, por tanto no hay ni hormigonado de alcorque, ni una serie de cuestiones como muy básicas, pero a partir de ahí todo lo demás empezó a ser como mucho más constructivo en el propio espacio y no solamente lo que nosotros detectábamos de cómo se movían los usuarios o qué espacio utilizaba quién, sino que ellos mismos nos empezaban a contar, mira, aquí es donde celebramos el Día de la Paz con el colegio, allí es donde se sientan las personas mayores, allí. Entonces, en función a todo lo que nos iban contando, nos contaron que había un pozo que no sabíamos que había, no lo sabía ni la gerencia, y todo el riego ahora mismo actualmente va a ese pozo, y eso pues fue memoria del propio lugar que nosotros rescatamos para el proyecto, ¿no? Y después hay otro tema anecdótico, lo has contado como anécdota, pero es la realidad, lo del gran poder. El señor de la izquierda, en esta ciudad... El señor de la izquierda, que no me acordaba quién era, es el hermano mayor del Calvario, porque el Calvario pasa por la calle Baño y él no faltaba a una reunión. O sea, que en ese sentido en esta ciudad hay que tener mucho cuidado en todo, o sea... Sí. No, la foto era estupenda. La foto deja mucho... Aparte de que había un exceso de masculinidad, pero bueno. Sí. Bueno, no sé, ¿alguien más que se anime a consultar algo? Tú, venga, tú. ¿Por qué no salía una foto que salía yo? ¡Qué error!
Me he equivocado, Eso cariño. te va a Tienes costar toda la razón. eso te va a costar un problema. Pero bueno, yo le digo a Juanma que cambiamos la presentación luego. Cuenta con ello. Allí. Hola Reyes, yo te quería preguntar que entiendo que a través de tu proyecto de Ellas en la Ciudad detectaste estos grupos de mujeres, entiendo que en los barrios, ¿no? Y que te quería preguntar si tu proyecto puede ser o ha sido ya un conector de esos diferentes grupos de mujeres que entiendo que previamente no se conocían entre ellas, o tal vez sí, no lo sé, un poco plantear. Y también si esos grupos también están en los barrios del centro, ¿no? De ese centro tan potente que decías que tiene Sevilla. El grupo de mujeres en el centro no lo he conocido, pero bueno, el centro es que tiene ya como otras dinámicas, ¿no? Yo creo diferentes. En estos barrios también ellas se unieron y han convivido casi como una familia, precisamente en la lucha que han llevado durante todos estos años para conseguir este tipo de cosas. No quiero hacer mucho spoiler porque tu pregunta es el eje del documental. Pero sí, una de las cosas que más me sorprende es que todas tienen una vida paralela, pero no lo saben unas y otras. Entonces, se conocerán. Se conocerán. Pero sí, otra de las historias también más bonitas que he descubierto con ellas es que primero solicitaban el centro de salud porque iban con los niños en estos vacíos. Bueno, es que las de Parque Alcosa iban con los niños, además los hombres estaban todo el día en la fábrica, que además son súper generosos, y te dicen, no es que los hombres no quisieran, es que no estaban, es que estaban trabajando. Y entonces se iban desde Parque Alcosa hasta el único centro de salud más cercano era el del Greco. Se iban como podían y además hay fotos de algunas de ellas con los niños en brazos que te decían que además tampoco tenían dinero para carritos y, por ejemplo, las de La Oliva y toda esa zona Cerro Maté tampoco tenían centro de salud y se iban hasta el hospital, pero es que en ese momento estaban las vías del tren, entonces se iban sobre las vías del tren. Entonces, la primera reivindicación de todas coincide en que es el centro de salud, después son más colegios, porque no todos los niños, hay una densidad tremenda en estos polígonos residenciales, no todos los niños caben, líneas de autobuses y ya al final lo que solicitan es el centro de adultos, donde ellas empiezan a aprender, a estudiar, porque la mayoría no ha estudiado. En el centro creo que las dinámicas son diferentes. Mira, se anima la cosa. Reyes, buenas tardes. A mí me gustaría preguntarte qué reacción tenían estas señoras, las protagonistas de tus fotografías, cuando tú apareciste en sus casas a entregarles los retratos instantáneos que habías tomado de ellas sin que ellas tuvieran... Algunas sí, pero muchas de ellas no tenían ni idea, ¿no? Como, ¿cuál era la reacción en ese momento de estas mujeres? Pues casi de todas es la misma. Algunas he accedido a ellas porque se han visto en los distritos. Bueno, ella es foto del documental, viene del cine. Algunas que tú además ya conoces se han visto en la exposición, otras es porque conocían amigas, otras es porque a partir de la difusión del 8 de marzo ha habido amigas de amigas que dicen mi madre, y entonces le han dado la sorpresa y ha venido la madre a verse en la lona, que yo decía, madre mía, que le va a dar un jamacuco de aquí y ahora con toda la familia. Y bueno, y otras que no tenía manera de localizarlas, pero que me interesaban por la mirada o por donde vivían. Y entonces he llamado a la puerta con el marco y las fotos y eso ha sido un momento muy bonito. Todas se sorprenden porque dicen, pero a mí ¿por qué? Pero después todas están encantadas y deseando contarte sus vidas. Bueno, a una de ellas, a Luisa, por ejemplo, que tú la conoces y que ya nos cuenta toda la vida, fue así, fue a través de... Bueno, dije, si este es su balcón, debe ser este piso, llamando al timbre. Y alguna con el permiso de su marido, ¿no? Sí, también me ha pasado. Ah, bien. Sí. Algunas también, por ejemplo, para firmar, aquí está Inma, que es la que consigue que me firmen los derechos de imagen.
Y, bueno, aparte de otras cosas, claro. O sea, producción. Sí que, claro, algunas dicen, bueno, espérate que lo hable con mis hijos, como es lógico. Pero al final, todavía no me he encontrado un no. Pues, bueno, yo voy a preguntar más que otra cosa para un poquito más calmado, para que se continúe un poco este foro que es tan importante, ¿no? Y tan divertido por otro lado. Digamos, vas teniendo como cada vez más contacto con la participación. Yo, cuando he tenido la ocasión de estar cerca de una cuestión de estas, me veo con el problema de que estás lidiando con gente y tú no puedes prometer cosas porque no están en tu mano. Es decir, si quieres que se ilusionen, tienes que decir algo en firme, pero tú no lo puedes decir. ¿Por qué? Porque el siguiente que venga no va a confiar en los que vengan, que van a tener un aspecto además bastante parecido. Por tanto, te identifican como un elemento un poco extraterrestre que va para allá, mira de una determinada manera, hace muchas fotos, pero cada vez confían menos en ti. ¿Por qué? Porque ya tienen la experiencia acumulada de varias veces, ¿no? Eso por una parte. Entonces, ¿cómo prometer o cómo proponer de manera honesta, pero hacer que la gente se implique, ¿no? Por una parte, eso por una parte, y por la otra, lo delicado que es encontrar una participación, no quiero decir homogénea, pero sí equilibrada, porque al final el que más grita o el que más habla se lleva un poquito el peso específico hacia su lado, ¿no? Entonces, es una cuestión que pretende una participación bastante, bueno, una representación equilibrada precisamente de la sociedad, pues cómo conseguir eso, ¿no? Y no llevar el peso para el que más habla o para la que más habla y repartir desde ese lugar en el que te toca estar, ¿no? Pues a la primera pregunta, el primer gran palo fue el de las acciones urbanas de Polígono Sur, que aquello se iba a hacer y aquello iban a ser espacios de juego para los niños, y cuando aquello se paró, la experiencia había estado bien, por suerte la habíamos acompañado de otros talleres en los colegios y demás, que eso espero que vaya a algún sitio, pero ahí sí que fue un palo. Por eso decía yo que este tipo de programas no puede depender de los vientos políticos, porque estás trabajando con personas que se están haciendo una idea, una imagen que después no ocurre, ¿no? Y eso pues al final hace que esa reticencia o esa incredulidad crezca. Y a partir de ahí, en el plan Reviva, por ejemplo, una de las premisas que poníamos, aparte de no se hormigona el corque, era: esto es un programa, un proceso donde se están localizando, identificando ciertos lugares que podrían tener un gran potencial, pero no significa que se vaya a realizar. Nosotros lo seleccionamos como equipo, esto va a la gerencia de urbanismo y ahora se ve la viabilidad que haya, pues o por competencias, porque a veces realmente eran espacios que no eran competencia de la gerencia, o por viabilidad económica o por lo que fuera. Y eso siempre lo avisábamos. En el momento en el que ya se decidió que había una actuación por distrito que sí se iba a ejecutar y que se tenía que ejecutar en ese plazo, pues ya ahí sí le decíamos: esto es bastante probable, no podemos garantizar los plazos y los tiempos, pero el dinero ya está aprobado, el presupuesto ya está aprobado. Entonces ya iba ahí con otra tranquilidad. Pero bueno, siempre es como adelantarte y avisar de todos los problemas que puedan ir surgiendo. Y sobre el que más habla o el único que habla o algo así, o quien hable más alto, ese problema lo teníamos en el distrito y dejamos de tenerlo por completo en el sitio. Cuando fuimos al sitio, allí había pocos jubilados que se quisieran escuchar y había muchas personas que al revés nos costaba que hablaran. Y era: pero si estáis aquí todos los días, contadnos cómo os gustaría que fuese este espacio, o qué problemáticas tiene o qué necesidades. Y bueno, pues pasa como pasa con las mujeres, que al principio no están acostumbradas, son personas a las que no se les ha dado voz en este tipo de cosas.
Entonces, al principio cuesta, pero después ya dices, vale, que ahora me toca a mí. Y entonces ahí sí que participan. Pero normalmente, cuando te vas a otros perfiles, lo que cuesta es que hablen, no se pisan. Reyes, que yo me emociona mucho cuando has dicho lo de que has tenido que ocultar tu barriga en alguna reunión por el miedo a perder el curro o lo que fuera, y se me han saltado las lágrimas escuchándote. Y por otro lado estoy contenta, siento que últimamente en este espacio del colegio y en las conferencias que acoge el colegio empiezan a salir estas cosas. Yo estoy encargándome de la comunicación desde final de 2017, llevo ya algunos añitos, y esto era impensable, y me encanta que de repente, no me encanta el contenido, pero bueno, me entendéis, ¿no? O sea, que de repente estén saliendo los cuidados, se esté hablando de más allá de las bajadas temerarias, los concursos, las licitaciones, además de las problemáticas de la profesión, que empiece a entrar esta problemática específica de las mujeres de la profesión y se esté hablando así de cómo conciliáis, qué pasa con los estudios, por qué todos los estudios son de una pareja, o no, por qué no hay mujeres solas liderando estudios, por qué no hay premios a mujeres, qué pasa cuando nos quedamos embarazadas, o sea, todo esto me parece importantísimo que se hable en una conferencia en el Colegio de Arquitectos, en el patio de casa y en una conversación de WhatsApp. Pero me encanta y eso me ha... ¿no? Que te has quedado ahí, ahí lo dejo, pero para mí ha sido como lo deja y lo recojo. Y luego la otra cosa, que es más un comentario, que has dicho que trabajaste en San Jerónimo, ¿no? Y yo ahora me he mudado a La Bachillera hace un año, que es un barrio que ahí lo dejo. Sí. Para que lo recojáis, que me parece interesantísimo por muchas cosas. Y no sé si tienes algo de... O sea, si te has acercado a la bachillera, esto es por curiosidad, o a las mujeres de la bachi, o... No. Bueno, lo primero, gracias por tus palabras. De lo que he dicho anteriormente de los jubilados, no tengo nada en contra de ellos, que los del paseo de Bonanza eran maravillosos. Pero es que hay algunos que están acostumbrados a los movimientos, que al final se asocian a los distritos y entonces ahí pues es el espacio que tienen para... Bueno, ya. Y respecto a la bachillera, yo es que me he acercado concretamente, porque tenía que acotar, la ciudad es infinita, y entonces me acerqué a los polígonos residenciales construidos en una determinada época con una determinada densidad, porque claro, yo también le decía a Envisesa, que era el encargo de Envisesa, decía, si hay una actuación, ¿cuánta gente se va a ver beneficiada por esta inversión? Entonces, me fui a polígonos de mucha densidad de vivienda, con un número determinado de familias por kilómetro cuadrado, y construidos en una determinada época. Entonces, el proceso, digamos, de la bachillera es muy diferente, es muy interesante, pero es muy diferente. No sé si conoces, seguro que sí, la digitalizadora de la memoria colectiva, y ahí hay vídeos y fotos de la bachillera impresionantes. Que además allí, cuando empezaron a urbanizar aquello, también fue a base de lucha mayoritariamente de mujeres. Fue cuando empezó la vela, que fue como una fiesta para celebrar que por fin aquello le habían, o sea, que habían urbanizado aquello. Y todo eso lo tiene contado la digitalizadora, es muy bonito. Que cómo conseguiste que no vayaran el parque. Bueno, a ver, primero puse como muchos ejemplos, tanto de parques no vallados que funcionan como de parques vallados que no funcionan y que son más inseguros por la noche. Porque quien quiera utilizar el parque de una determinada manera se sube la valla, lo hace y encima está solo. Entonces fue llevando ejemplos y negociando que si había actos de vandalismo en X tiempo se vallaba. Y no los ha habido, no los ha habido. ¿Vale? Ya está, ya está. Bueno,
Bueno, yo te conozco desde segundo, como hemos comentado, y me hace gracia porque el otro día decíamos que esto no es un inventario, realmente es un inventario, casi unas memorias. No sé, como cuando vi a Boyaín haciendo sus memorias, dice, ponte a hacer las memorias, que es interesante, realmente es como un proceso. Yo te veo ahora mismo donde estás y hoy has descrito de dónde vienes. Tú me conoces desde esa foto de Metrópolis. Y claro, no sé hasta qué punto, cuando piensa uno en su trayectoria o en lo que hace, hasta qué punto lo ha elegido y cómo te ha llevado la trayectoria hasta donde estás. Y en qué medida tiene que ver con la decepción con las administraciones más que con la apetencia tuya. No sé si me explico. Yo, por ejemplo, de todos los barrios que conozco mucho, Polígono Sur lo conozco muy bien, y hablando de parques vallados, el vacío de Polígono Sur es un parque nuevo, vallado, sin abrir, desde hace 6 meses, que no se usa. Y ya está. Y es la manera de preservarlo. Entonces, como es otro ejemplo más. Sí, no tiene ningún... Y nada, enhorabuena. Ya está. Gracias. Bueno, a ti también, porque tú estás haciendo maravillas. Y además sufrimos en paralelo todo el currazo que llevan muchas veces los proyectos y se paran por cuestiones que no controlamos, ¿no? Ni tienen nada que ver con nuestro trabajo. Pero sí, de lo de la decepción, los 2 ejemplos que he puesto al principio en este estudio de este señor que hacía planes generales por todos los municipios de Andalucía, cuando yo me metí en la rehabilitación preferente, aquello me gustó bastante más. O sea, ahí sí que yo noté que aquello tenía más que ver con lo que yo me había imaginado. Pero bueno, después es verdad que todo es muy azaroso y la vida te va llevando por un sitio o por otro. Tuviste 7 programas de rehabilitación, ¿no? Y la verdad es que te sitúa en el mundo. Totalmente. Es una experiencia que yo creo... es una pena que se haya dejado de hacer. Sí. Es uno de esos programas que la Junta de Andalucía cometió el error de eliminarlo. Lo entiendo incluso más que el hacer nuevas viviendas, ¿no? Lotes de viviendas. Esto tenía como una inversión bastante concreta para para una gran población que tiene muchos problemas habitacionales en Andalucía y que tenía como, cambiaba la vida de las personas con una inversión que realmente para... El nivel de satisfacción que conseguías... Era muy grande para la inversión. Merecía la pena, la verdad. Exactamente, para la inversión que... Por familia, por unidad familiar. Era muy lógico, además nosotros hacíamos los informes, veáis yo, porque primero le teníamos que trasladar si realmente las necesidades que habían solicitado eran ciertas y después por prioridades. Entonces, normalmente, según la inversión que hubiera ese año, pues por prioridades, a lo mejor esta señora quería cambiar el techo, pero también una cocina nueva, pero pues no, porque techo, además solían ser señoras. Claro. En la mayoría de los casos. Las solicitantes, sí. Claro, es lo que dice una señora que además está aquí ahora mismo de Alcosa, que le dice a otra en esta conversación: ¿quién se va a dar cuenta de las necesidades que teníamos si éramos nosotras las que íbamos a comprar, las que llevábamos a los niños? Y no hago más spoilers. Al final terminas contando el largometraje. ¿Alguien más? Sí. Bueno, muchas gracias por explicarnos todo, porque aunque he vivido casi todo y me acuerdo además de muchos momentos de tu trayectoria, pero he entendido, y no sé si los demás también han llegado a la conclusión, o antes que yo, que cuando vi la exposición de ellas en la ciudad, pensé más bien que el inicio era por unas localizaciones, por tu gusto por la fotografía. Siempre has visto lo que yo no veo, y cuando veo tus fotos digo, ¿verdad? ¿Cómo no me di cuenta de este detalle? Pensé que era más bien por ese tema de localizaciones y ese momento. Entiendo ahora mucho más cómo has llegado a este momento y al proyecto que te tiene ahora, que tienes en tus manos, por todo el recorrido. De hecho, lo primero que estás comentando, lo de la cocina, que son mujeres, o sea que todo esto, todo este recorrido que has hecho de mejorar esta zona
Y bueno, y la vida de todas estas personas creo que te ha llegado a este momento, enhorabuena. Y la verdad es que me ha encantado saber también y llegar a esa conclusión. Gracias. Enhorabuena. No es una pregunta. O sí, a lo mejor no tiene nada que ver, a lo mejor no estás de acuerdo con mi conclusión. Sí, es eso. Sí, de hecho yo en el documental estoy entendiendo muchas cosas y me siento muy cómoda porque creo que reúne como muchas cosas que todo este tiempo he tenido en la cabeza. Y lo que no he dicho es que tengo que agradecer porque todo esto no es... de hecho tenía una diapositiva de agradecimiento que al final ha habido un problema con él. Se ha descolgado. Y no me voy a poner aquí a dar nombres, pero vamos, a todas las que estáis aquí os lo agradezco y... me lo he guardado en él. Y bueno, esto por supuesto es un trabajo de mucha gente. Yo decirte, antes, bueno... El centro está perdido. El centro. Es porque, no, es para que se grabe la pregunta. Sí. O sea, eso lo sabía. Que para mí el centro es mi barrio. Yo me crié en la calle Alhóndiga, tengo 45 años y el centro ha cambiado mucho. Yo cuando vengo aquí me entra una especie de tristeza, de instinto criminal de ir atropellando aquí que me tengo que contener porque es que, claro, para mí mi barrio ha sido el centro de Sevilla, San Pedro, Santa Catalina, y lo veo tan cambiado que me entran ganas, pues eso, de llorar o de atropellar a alguien, pero me contengo. Entonces, es verdad, sí. Entonces, o sea, claro, ¿qué pasa? Yo veo que el centro, yo cuando era chica pues estaba el confitero, el zapatero, o sea, nos conocíamos todos. Y eso ha cambiado, ahora hay muchos pisos turísticos, entonces se pierde lo que tienen estas mujeres, ¿no? Que es pues ese tejido social, esa vecindad, ¿no? Es mucho más impersonal. Yo me he ido a vivir a la Plaza del Pelícano con mucho esfuerzo en un piso, que también es un coñazo pasar por la calle Juzgado, me ha pasado igual que a ti, he tenido 2 niños, el carro, la perra, el otro niño, el todo, ¿sabes? Los coches, no... Pero veo que es como más complicado y que nos van echando, ¿no? Porque antes yo iba al mercado con mis niños, jugaban en el mercado de feria, vamos, podías jugar a la pelota, ya no puedes jugar a la pelota. O sea, es que ya prácticamente es que no puedes pasar por ahí ni con un carro, ni con una silla de ruedas, ni... Y veo que es muy complicado porque, claro, el centro ya está tan vendido al turismo, ¿no? Que sí. Imagino que será mucho más difícil que en un barrio. De todas formas, no es más difícil. Aunque esté vendido al turismo, el centro es más amable. Sí. Es que... y aparte la densidad es otra, pero es que no puedes imaginar la cantidad de bolsas de aparcamiento y de avenidas sobredimensionadas de asfalto por la que tiene que pasar una señora en la mayoría de los barrios, de los polígonos residenciales. Es increíble, es mucho más hostil la periferia para el día a día. Aunque aquí sufras esa acera estrecha, pero la densidad es otra, el arbolado es otro, la vida o los equipamientos que te vas encontrando son otros, es bastante más hostiles. Yo creo que en los barrios también la gente se coge las cosas. Si no lo tiene, ¿Se qué? O sea, que en los barrios la gente, si no tiene... Los niños pues se van a jugar, yo qué sé, ahora no sé, pero a un escampado, ¿sabes? En el centro cada vez hay menos espacio. O sea, no sé, que en los barrios cuando no tienes un recurso la gente se lo coge, bueno, se lo toma. Aquí es mucho más difícil porque además, es que aquí están los veladores y ya con los veladores manda el velador, no manda el niño. Sí, en ese sentido es muy curioso ver cómo se cuidan, por ejemplo, pero son ellas, no sé qué va a pasar. Es una de las preguntas que me hago cuando ellas no estén. Es esta generación de mujeres. Claro, la que viene no es así, en los barrios tampoco, ¿eh? Claro. Que es un poco lo que tú estás diciendo del centro. Estas mujeres han trasladado la vida del campo o de la corrala de vecinos a un bloque de piso. Y yo he visto cómo se dejan la bolsita del pan las unas a las otras o cómo se llevan los tuppers, pero es esta generación de mujeres. O cómo se cuidan a los niños porque la hija de una está trabajando, no sé cuánto.
pero no sé qué va a pasar en los barrios. Eso no es hereditario. No, y además es que hay otras dinámicas, que no solamente aquí es el turismo, pero en los barrios, por ejemplo, hay una dinámica de, pues, todas las pantallas, por ejemplo, tú no ves a niños en las calles jugando como antes. Y los comercios, por ejemplo, los mercados están empezando ya a decaer, porque todo va con esta generación de mujeres. Si no, desaparecer directamente. En el mercado de feria cada vez hay más bares que puestos. O sea, Pero aquí hay bares, pero en los barrios lo que están haciendo es cerrar. En el barrio desaparecen directamente los mercados. Los barrios cierran. yo compraba con mi abuela en el mercado antes de que lo rehabilitaran, en la Encarnación. Pero te vas al tiro Que de era línea y mucho el tiro más de línea barato, está, y que era mucho más el tiro de línea barato. está muerto. Por muchas intervenciones que haya de rehabilitación y de recuperación, los mercados tienden a desaparecer porque además los usuarios, que eran las mujeres, ya no van. Actualmente la gente se va a una gran superficie Pero porque les resulta más tienen cómodo. otro horario de trabajo, ellos y ellas, Claro, hombre y mujer, y entonces no da tiempo a hacer todo este ese itinerario. recorrido de... Entonces se van a un supermercado en el tiempo que el trabajo les deja hacer la compra y es todo más rápido y todo está en el mismo sitio, no va de tienda en tienda. Entonces las dinámicas en los, Sí, las en los dinámicas barrios distintas. también están cambiando completamente. De hecho, es súper curioso, por ejemplo, el tema de los mercados, son ellas quien los llenan, porque cuando hemos estado rodando, un día de lluvia, estaban vacíos. Porque el público que acude a ese tipo de mercados son las mujeres con esta edad, esta media de edad, y le daban miedo asistir al mercado por si se caían, que estaba mojado, es que es muy significativo. Son ellas las que sostienen todo. Sí, sí, sí. Y cuando ellas no estén, ¿qué va a pasar? Yo quería decir antes de que interviniera ya que me gustaría quedarme con tu manifiesto final. Que me lo mandes. Claro, bueno, ya lo tienes. Bueno, lo tengo, pero digo, no, mándamelo en... Yo te lo redacto, si tú lo vas a llevar a algún lado, yo lo redacto. No, es que creo que ese manifiesto dice muchas cosas, que creo que son muy reivindicables en general. Bueno, no sé, ¿alguna cuestión más o...? Nada, ¿no? Bueno, Reyes. Muchísimas gracias. Gracias a ti por haber aceptado. No, creo que ha sido sobre todo un final de conferencia estupendo. Esto de los debates son muy esclarecedores muchas veces, ¿no? Bueno, gracias a todos y nos vemos en breve en la siguiente charla, que será en junio. Venga, gracias.